Hola a todos y todas, soy Mariano Pizarro. Bienvenidos al ciclo de entrevistas en modo pandemia de Radar de Viajes, un espacio donde te contamos lo que está sucediendo en el sector de viajes y turismo en un contexto muy complicado, todavía atravesando esta pandemia, pero con muchas expectativas de poder salir adelante. Hoy vamos a tener la palabra de un especialista, y un especialista, vamos a decirlo, de una empresa muy importante en el sector turístico. Estamos hablando con Federico Tarling, él es director de asistencia de Asiscar. Hola Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Mariano, ¿cómo estás? Bien, muy bien. La verdad que un gusto tenerte en este espacio, Igualmente. y para arrancar me gustaría que nos cuentes hoy cómo está la situación de los viajes y el turismo, cómo ves la situación teniendo en cuenta, bueno, todas las dificultades que atravesamos ya hace un tiempo atrás. ¿Cómo está el sector turístico para Federico de Asiscar? Mirá, nosotros en los últimos meses venimos usando una frase que se mantiene, que es optimismo cauto. Vemos un pequeño resurgimiento de los viajes, la actividad está retomando algo de volumen, si se quiere, pongo volumen entre comillas, porque obviamente no estamos hablando de los volúmenes a los que estábamos acostumbrados en el 2019, pero si uno los compara contra 2020, vemos una reactivación en la actividad. Como bien sabés, Asiscar no es solo Argentina, entonces vemos sobre todo la región sudamericana en general, y en todos los países con sus diferentes matices, dependiendo de sus aperturas, vemos una reactivación, y lo que sí vemos y nos permite ser muy optimistas de cara a un futuro que no sabemos cuándo comienza, pero sí sabemos cómo va a comenzar más allá de cuándo, que la gente está muy ávida por viajar, muy necesitada de retomar ese, digamos, ese gusto que ya vemos desde hace muchos años, que la gente tiene mucho interés por el turismo. Y la parte, digamos, más positiva de toda esta pandemia es que claramente se nota que los productos como los nuestros tienen un protagonismo que en otras épocas no han tenido. Así que, como te decía, somos optimistas, todavía queda, creemos, algún tiempo para volver a la normalidad, pero lo que se ve nos permite ser optimistas y mirar el futuro con buenos ojos. Y Federico, teniendo una mirada retrospectiva, ¿no es cierto?, de lo que pasó hasta ahora, ¿cómo ha hecho posible este transcurso, ¿no es cierto?, en la operación, en los servicios? ¿Cómo fue este paso por la pandemia, este atravesar estas dificultades para una empresa que en el sector turístico, bueno, es muy conocida y para toda la audiencia, ¿no es cierto?, vamos a decirlo, es la asistencia al viajero más importante, y como decías, no solo a nivel nacional, a nivel internacional, tiene mucho prestigio. ¿Cómo ha sido ese transcurrir por la pandemia? Mira, han habido varios diferentes momentos en la pandemia. Al principio de todo, cuando esto arrancó, hubo dos preocupaciones fundamentales, y el foco estuvo puesto, por un lado, en llevarles tranquilidad a nuestros clientes, que al principio había mucho rumor de qué pasa si me agarro coronavirus, si está cubierto, si no está cubierto. Entonces, en un primer momento de la pandemia, de a lo que nos dedicamos principalmente fue a llevarle tranquilidad a nuestro cliente que estaba de viaje o que todavía podía llegar a arrancar un viaje, que se quedara tranquilo que el producto Asiscard, sea cual fuere el producto que lo tenía, sea que hubiera comprado una tarjeta, que la tuviera por su medicina prepaga, por su tarjeta de crédito, el coronavirus estaba dentro del alcance de la cobertura médica de su producto. Entonces, ese fue el primer, digamos, foco. Y el segundo foco, a partir de que todos los países donde tenemos presencia física empezaron a imponer restricciones a sus propios habitantes de no poder salir de sus casas, es mudar toda nuestra operación. Obviamente Asiscar es una empresa que no puede salir ni un minuto de operación, entonces tuvimos que mudar todas nuestras operaciones a las casas de todos los empleados, y la verdad que eso fue un proceso que no generó ningún ruido del lado del cliente, y también nos permitió demostrarnos que tecnológicamente hablando estábamos a la altura del desafío que se nos presentaba. Así que eso fue el primer momento. Una vez que pasó eso, empezamos a encontrarnos con diferentes situaciones, por ejemplo, aquellas personas que se quedaban varadas en el exterior y se les vencían sus tarjetas. Entonces lo primero que hicimos fue decirles: quédense tranquilos, les extendimos en forma gratuita sus productos.
Después, obviamente, no podíamos quedarnos en esa postura porque no era, digamos, dar gratis lo que a nosotros nos costaba, entonces salimos con tarifas preferenciales para esa gente para que el problema de quedarse afuera no fuera aún más grave, que se tuviera que quedar sin cobertura o que esa cobertura le saliera demasiado cara, así que salimos con tarifas promocionales para ellos, y después viendo también las ocurrencias que, digamos, las nuevas contingencias que el coronavirus generaba, salimos con ajustes en el producto, incorporamos el COVID Extra, que es un add-on que uno le puede agregar a su producto, para cubrir temas de cancelación de viaje cuando no podés viajar porque te diagnosticaron coronavirus, o si estabas de viaje y te diagnosticaron coronavirus, bueno, que esa cuarentena que tuvieras que hacer, ese alargamiento del viaje o extensión del viaje por no poder viajar por ser positivo a coronavirus, que no te dolieran económicamente en el bolsillo con gastos de alojamiento y cambio de tarifas, y que pudieras trasladar ese riesgo a tu producto a Siscar. Así que eso Y fue más o menos el transcurrir de la pandemia. bueno, muy interesante lo que comentás. Ahora me gustaría saber, porque, bueno, como comentabas, ustedes tienen de clientes agencias de viajes, tienen clientes, bueno, distintos mecanismos que llegan al consumidor final. ¿Cómo fue con cada uno ese trabajo? Porque, bueno, en el caso de las agencias de viajes fueron muy golpeadas, muchas dejaron de trabajar. ¿Cómo han salvado esa situación? Y también cómo han hecho con el consumidor final para poder mantener ese contacto y ese canal que los tenga presentes. Mira, básicamente la estrategia fue mucha información, de la misma manera que el cliente tenía incertidumbre sobre el alcance de cobertura, lo tenían todos los agentes de viajes. Entonces, cuando yo te decía que hubo un trabajo muy fuerte de información para llevar tranquilidad, eso fue a través de todos los canales de distribución, no solo la venta directa. Así que lo primero que pretendimos hacer con los agentes de viaje fue: quédense tranquilos, que aquellas personas que viajaron con Asiscar tienen la posibilidad de tener la cobertura. Y aún más, ayudando también al canal, fue decirles: aquella persona que viajó, rompiendo un poco el paradigma y una limitación típica de estos productos, que era: cuando vos ya viajaste y no compraste, no lo podés adquirir. Bueno, en ese momento dijimos: no, tenemos que ayudar a todos los viajeros y al canal de distribución también. Y dijimos: aun cuando el cliente esté de viaje, le podés, y que haya viajado sin cobertura, se la podés vender ahora. Y de la misma forma, como te decía antes, así como hubo tarifas promocionales para el viajero que compraba Sicar en forma directa, esas mismas tarifas estuvieron a disposición de todos los agentes de viajes para que tuvieran, digamos, una herramienta para no dejar sin cobertura a sus clientes, y al mismo tiempo poder rentabilizar a un cliente que supuestamente ya el agente de viajes, una vez que viajó, ya está, no le puedo vender nada. Bueno, Asiscar también salió a decir al agente de viajes: también le podés vender a tu cliente que ya está de viaje o una mejora de su producto, o una extensión, o un producto de cero si era un cliente que había viajado sin ello. Y creo que eso también fue muy bien recibido por el canal de distribución. Y Federico, si hablamos de las enseñanzas que nos ha dejado este transcurrir, ¿qué nos podés contar? ¿Qué aprendizaje, qué enseñanza nos dejó esta situación? En lo que vos respecta, digo, a lo que tiene que ver con la empresa, y quizás también en lo personal, ¿no es cierto? Porque uno a veces también aporta ese valor personal bueno, a donde uno está focalizando su trabajo. Mira, no sé si la palabra que define lo que te voy a contar es aprendizaje, pero sí es tranquilidad. A nivel, digamos, laboral, fue la tranquilidad. Nosotros históricamente teníamos documentos donde estaba escrito un plan de contingencia por catástrofes, cuestiones que nos obligaran a salir de la oficina, que siempre eran supuestos, y hacíamos pequeñas pruebas para ver cómo funcionaba ese plan de contingencia. Pero la verdad que para mí siempre era una incógnita si algún día, siempre pensé que no iba a pasar. No me imaginaba una situación en la que tuviéramos que evacuar todas nuestras centrales. Sí pensábamos, bueno, no sé, nos había pasado en el pasado, por ejemplo, en Argentina, cuando fue la inundación de abril del 2013, nuestra oficina está en un lugar que se inundó y la tuvimos que evacuar, pero con digamos, todas las centrales que tenemos fuera de Argentina, nosotros pudimos seguir operando sin problemas. En Perú alguna vez tuvimos algún terremoto, creo que fue una inundación que nos obligó también a evacuar, pero nunca tener que pasar toda la operación a remoto. Entonces,
eso, como te decía, era un documento que estaba escrito, bien descrito, todo bárbaro, pero no sabíamos cómo podía funcionar eso en la práctica. Y Asiscard, el 18 de marzo, tenía el 100% de su operación en forma remota. O sea, el 15 de marzo creo que se cerró o vinieron las restricciones en Argentina, en Perú, en Colombia, y en 3 días nosotros teníamos toda la operación en remoto y sin haber interrumpido la prestación del servicio. Entonces, más que un aprendizaje, fue la certeza de que toda la inversión en tecnología que venía haciendo durante muchos años la empresa nos permitió operar sin ningún tipo de problema. Y eso creo que es un dato importante. A mí siempre me gustaba cuando estábamos en nuestras oficinas, yo de hecho hoy lo estoy, pero bueno, nuestra operación todavía sigue en forma remota. Me gustaba recibir agentes de viajes en las oficinas para mostrarles toda la ciencia y toda la tecnología que va atrás de la prestación del servicio. Y la verdad que toda esa ciencia y esa tecnología se puso recontra de manifiesto a partir de marzo del año pasado, porque como te digo, pasamos a operar en forma remota sin que dejáramos de atender el teléfono ni un minuto. No hubo un minuto donde vos dijeras, no, Asiscar no está. Estuvimos siempre. Tal vez en un momento con una dotación un cachitito más reducida, hasta que el operador vino, levantó su computadora y se fue a su casa. Pero en 72 horas nosotros volvimos a tener exactamente la misma capacidad que la que teníamos 3 días antes de nuestras oficinas. Entonces, eso creo que es importante también que el mercado lo conozca para saber que dar asistencia al viajero no es simplemente tener un teléfono y conocer un hospital en un determinado lugar. Hace falta mucha tecnología, mucha infraestructura, servidores, conectividad, aparatos, fierros que te permitan garantizar que el cliente siempre va a ser atendido independientemente de cualquier contingencia que pueda aparecer. Así que eso me parece que es importante que todos los que estamos involucrados en este ecosistema de turismo, como decíamos antes, que se conozca todo lo que hay en inversión atrás de eso. Y Federico, en cuanto a, bueno, ese vínculo con las empresas que contabas, bueno, que estaba muy afianzado en otro momento de presencialidad, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ven a futuro, ¿no es cierto? ¿Cómo piensan que esto va a retomar la continuidad? Situaciones que tienen que ver con eventos híbridos, presentaciones presenciales, ¿cómo ya están pensando un poco lo que viene? Mirá, de alguna manera lo que viene ya vino, porque después del primer sacudón inicial buscamos la manera de estar cerca de nuestros clientes directos, de nuestros canales de distribución, así que en las áreas comerciales se han hecho mucho Zoom como este a lo largo del tiempo para mantener el contacto con el canal. También se ha aprovechado mucho, ya que lamentablemente había tiempos muertos porque nuestra actividad se redujo tanto, sobre todo en la parte comercial, no tanto en la fase operativa, se aprovechó mucho para capacitar a los canales de distribución. Nuestro producto es un producto que necesita, y es nuestra responsabilidad hacerlo también, necesita mucho de conocimiento. Claro. Lo que tiene de bueno, si le vamos a sacar algo positivo a esta pandemia, es que puso nuestro producto en una vidriera que no había estado, en un nivel de exposición que tal vez no había estado. Pero la realidad, como siempre digo, es que la gente se enferma y se accidenta desde que se viaja. En proporciones pequeñas, seguramente en proporciones pequeñas, gracias a Dios, más allá de que algunos viajan a hacer actividades extremas, la mayoría de la gente viaja para disfrutar, pero no deja de enfermarse, no deja de tener accidentes, y productos como los nuestros son absolutamente necesarios. Entonces, como te decía, si le tengo que sacar algo bueno a la pandemia, es que se generó más conciencia. Ahora, lo que no hay que perder es esa conciencia, porque el coronavirus se va a ir, pero hay que estar seguros que el cliente viaje absolutamente tranquilo, porque se puede enfermar, puede tener la mala suerte de tener un accidente, de perder la valija. Entonces, no hay nada mejor que tener la tranquilidad de que si a ese cliente le pasa algo, con pandemia o sin pandemia, va a tener a quien recurrir, y una compañía como Asiscar es, como decimos desde hace muchísimos años, lejos la mejor compañía. Así que no hay que olvidarse de eso. Cuando pase la pandemia no nos tenemos que olvidar que el cliente tiene que viajar con la tranquilidad de pensar en disfrutar, pero a veces cosas malas pasan. Entonces, si algo pasa, ese cliente necesita tener a quien recurrir, y el agente de viajes no tiene la estructura para acompañar al cliente cuando está de viaje. Entonces, qué mejor que quedarse tranquilo de llévate a Asiscard, así si pasa cualquier cosa tenés a quien recurrir. Bueno, excelente lo que comentás. Y por último, para cerrar la entrevista, me gustaría justamente eso, que nos cuentes, hay una variedad de productos
importante, ¿cierto?, que ofrece Asiscar. Contanos lo que puede llegar a ser algo para un viaje internacional básico, fundamentalmente, para la audiencia que puede llegar a escucharte y decir, bueno, esto es un producto interesante, esto es una propuesta que hay que tener hoy en tiempos de pandemia, porque estamos viajando en pandemia todavía, así que contanos, por favor, qué servicios y productos pueden recomendar. Bien, siendo que tu mayor audiencia está dentro del canal de agencias de viajes, lo primero que tengo que decir es que el producto no es la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es un buen puntapié para tener una cobertura básica, pero no es realmente la cobertura comprensiva y amplia que un viajero necesita. Entonces, lo primero que le digo al canal de distribución es, sí, es cierto, mucha gente tiene tarjeta de crédito y tiene alguna cobertura. Eso no es suficiente. En la mayoría de los casos, una tarjeta de crédito te da $20.000 o $30.000. Y eso, ante una situación de una internación, por ejemplo, que lamentablemente se da muchas veces cuando uno viaja, en Estados Unidos, por ejemplo, que hoy es el destino principal, para que tengas una idea, hoy 1 de cada 2 viajeros están yendo a Estados Unidos. En Estados Unidos, con una cobertura de $20.000, no cubrís un día de internación. 1. Entonces, una cobertura comprensiva, si querés, arranca a partir de los $100.000. Y lo que yo siempre le digo a todos mis amigos cuando muchas veces me llaman y me dicen, che, Fede, tengo que viajar, ¿qué me recomendás? Y que yo te recomiendo que te lleves la mejor cobertura, la más alta cobertura que puedas pagar. No pienses en si son 50, si son 60, o si son $80.000 o $150.000 de cobertura. Pensá lo máximo que puedas pagar para que te quedes absolutamente tranquilo, que si tenés algún problema, obviamente yo no voy a poder evitarte el sufrimiento de estar enfermo o tener un accidente, pero sí te puedo evitar el sufrimiento de que lo tengas que pagar de tu bolsillo. Entonces, cuando uno viaja, siempre tiene que tener la mejor cobertura posible. Y eso es lo que yo le recomiendo a los agentes de viajes para que le digan a sus clientes. Asiscar tiene coberturas que llegan hasta el $1.000.000. Entonces, hay que hablarle al cliente de esas coberturas de $1.000.000. Porque cuando uno empieza a comparar precios, la diferencia entre una cobertura de $1.000.000 y una cobertura de 60.000 son muy pocos dólares al día. Cuando haces la cuenta, es muy poca la diferencia. Ahora, si te internan en Estados Unidos, tener una cobertura de 50.000, 60.000, 80.000 versus una de $1.000.000 es un mundo de diferencia en cuanto a la tranquilidad que vas a tener de estar cubierto. Entonces, hay que pensar en eso. No hay que vender con el bolsillo de uno, sino que hay que vender en base a lo que uno conoce que puede costar la asistencia en el exterior, y la asistencia médica, nos guste o no, la salud en el exterior es muy cara. Entonces, es preferible que uno le traslade por unos pocos dólares el problema a una compañía que se dedica a eso que sufrirlo uno personalmente. Así que como conclusión de tu pregunta es, vamos siempre por la cobertura más alta y obviamente siempre tiempo para viajar hay, pero al menos uno se queda con la tranquilidad de que le ofreció al cliente la mejor cobertura disponible. Federico Tarlin, muchísimas gracias por tus consejos, por tu tiempo y por, bueno, contar qué es lo que ha vivido Asiscar en este tiempo de pandemia y echar un poco de luz al futuro, ¿sí? Que es lo que creo que queremos todos, ver un poco esa luz y poder retomar de alguna forma la vida como la solíamos llevar adelante, los viajes que tanto nos gustan. Muchísimas gracias, Federico. Será un placer tenerte en otro momento. Gracias, Mariano, y felicitaciones por la iniciativa. Está buenísimo llevar al canal un mensaje de optimismo, porque definitivamente el futuro es muy promisorio para todos los que estamos en la industria de los viajes, así que nos tenemos que preparar bien fuerte para cuando ese momento llegue. Muy bien, muchas gracias a todos por escucharnos y bueno, les decimos hasta la próxima. Muchas gracias. Entrevistas en modo pandemia para Radar de Viajes.